Jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. Fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. El día de hoy, el Evangelio según San Juan nos habla del celo con el que Jesús defiende la casa de su Padre frente a los cambistas y a los mercaderes que habían puesto mesas y toda clase de negocios ahí en el templo. Y entonces Jesús, con un látigo, ¿verdad?, hizo un látigo entre los cordeles y los echó fuera de la casa de su Padre. Quiten todo de aquí, porque no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y esto precisamente cumplía lo que estaba escrito en la Escritura, lo que está, valga la redundancia, lo que está puesto o dado a conocer a través de la Escritura: el celo de tu casa me devora. Nosotros tenemos a veces poco celo por las cosas de Dios, no las cuidamos, dejamos que cualquier persona ofenda a Dios, no somos fuertes en decir la verdad que significa la vivencia del cristianismo, cumpliendo los mandamientos, viviendo los sacramentos, viviendo las virtudes y cumpliendo nuestro estado. Y esto hace que nosotros vayamos relajándonos frente a los demás y los demás no respeten nuestra fe. ¿Cuántas veces vemos ofensas que se hacen a la Virgen, que se hacen a la casa de Dios, al Papa, y no decimos nada? Porque no sea que, pobres de nuestros hermanitos, o aquellos que no son ni siquiera católicos, pobrecitos, no saben nada, son ignorantes y tenemos que tener misericordia. Yo no digo que les hagamos nada, no estoy sugiriendo eso. Lo que estoy sugiriendo es decir la verdad, denunciar cuando se ofende a la Virgen, denunciar cuando se maltratan las cosas de Dios, denunciar cuando se ataca a un sacerdote, denunciar cuando se habla mal del Santo Padre, y todo eso porque el celo de la casa de Dios debe devorarme por dentro, debe quemarme, darme fuego y darme fuego para decirle a las personas: si tú sigues ofendiendo al Santo Padre, no voy a seguir saliendo y siendo tu amigo o tu amiga. No lo voy a aceptar. Si tú sigues cometiendo ese pecado que te lleva a la perdición y que te lleva al infierno, no puedo seguir siendo tu amigo o tu amiga, porque es como a veces como participar de ese pecado y aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos invitan a una celebración de una unión de personas del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros no debemos de ir. No debemos de ir de ninguna manera. O cuando nos invitan a una unión, un matrimonio civil, ¿verdad?, de personas divorciadas. No debemos de ir. No debemos de ir. Eso no significa que los tratemos mal, que seamos groseros. No estoy hablando de eso, sino simplemente debemos manifestar que eso les afecta, que eso les daña a su alma y que no podemos estar de acuerdo con una acción que es contraria a Dios. Jesús, para darles una prueba de que podía hacer eso, les habló de su resurrección, pero no lo entendieron. Dijo: ¿qué señal nos das, qué autoridad tienes para hacer todo esto? Y dijo: bueno, pues destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días.
y no entendieron que se refería a su propia resurrección. Jesús tiene toda la autoridad de ser celoso con las cosas de su Padre y quiere que nosotros lo seamos también. Yo te invito a que seas respetuoso, sí, respetuoso, pero no con respetos humanos, respetuoso de lo que los demás piensan, porque a lo mejor no piensan como nosotros, pero eso no quiere decir que no les digamos lo que está mal o lo que está bien o lo que puede estar mejor. Y denunciar aquello que ofende a Dios con toda profundidad, con toda responsabilidad y con toda verdad. De esa manera seremos verdaderos discípulos de Jesús y nos pareceremos a Él. El celo de la casa de Dios debe devorarnos para hacer su voluntad y al hacer su voluntad para mostrarla al mundo que no quiere reconocer a Dios, y menos en estos momentos. Hablemos de Dios, digamos lo que a Dios compete y estemos muy cercanos a lo que es la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga.